Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Somos Espejo. Oigan, hace tiempo me estaba dando cuenta, junto con Ingrid y todo, que siempre hablamos mucho de los saltos cuánticos, pero normalmente lo enfocamos a temas de manifestación. Es como que, ay, sí, quiero dar un salto cuántico porque esto me va a ayudar a manifestar más rápido. Pero en realidad un salto cuántico es un cambio de frecuencia, un cambio de carril. Es como si tú estuvieses yendo siempre en el carril de la derecha, que suele ser más lento, con más fricción, donde las cosas no se actualizan tan rápido. Y un cambio de conciencia te permite ir al carril de la izquierda, y esto hace que pues las cosas pasen más rápido, pero hay cosas que pasan más allá del simplemente hecho de, ok, voy a actualizar nuevas cosas, que es que también comienzas a conectar con otras energías, con energías más sutiles, y aquí es donde viene pues temas de los seres estelares, que queremos conversar ahora un poco con ustedes, pero no solamente desde la magia, sino también desde la física, desde lo que en realidad está demostrado. Ya hace tiempo lo estudiaba Jacobo Grinberg, él desapareció, bueno, lo desaparecieron en 1994, pero antes de eso él estudiaba a través de meditaciones como el Vipassana, a través del chamanismo, cómo este cambio de conciencia hacía no solamente que cambie la matriz, lo que tú actualizabas, sino también cambia la percepción que tenías. Y ahora último también se ve con trabajos como de Joe Dispenza, en los cuales se ha visto en sus retiros que la gente habla de que aparecen seres azules o estos seres grandotes que están cuando ellos están meditando. Pero eso pasa ¿por qué? Porque entra en un estado de coherencia que permite acceder a nuevas cosas. Sí, justo en esas sanaciones por coherencias donde más han visto esos seres azules, por decirlo. Claro, porque es la forma en la que ellos los han podido nombrar. Claro, pero ese es un tema muy interesante y que normalmente la gente le teme un poco porque lo relaciona automáticamente con las películas de Hollywood, con la nave espacial que va a venir a abducirnos, pero está totalmente alejado de eso, y es por eso que hoy tenemos a una invitada que viene a hablarnos no solamente de cómo fue su camino para llegar a la conciencia, para empezar a experimentar con herramientas holísticas, por darle un nombre, sino también cómo fue ese acercamiento a este mundo al que muchos le temen, el que otros dicen, no, esta gente ya quemaron, ya se volvieron locas. Sí, y además Mari, que ahora nos va a contar un poco más de su experiencia, viene de un mundo totalmente opuesto, que ella es periodista, al cual se dedicaba más a observar, a investigar y tal, para ahora dedicarse al mundo más sutil a través de la sanación. Así que Mari, bienvenida, gracias por estar aquí. Cuéntanos un poquito cómo te presentas, cómo dices a la gente, qué haces cuando te preguntan, ahora qué te dedicas. O sea, ¿quién eres? Sí. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí, también compartir con todas las personas que van a escuchar. Pues yo soy Marilis y como me presento es que soy un canal divino de la energía sanadora del amor, y lo que hago es ser un puente entre esta dimensión tridimensional y los mundos sutiles para que las personas puedan reconocerse en ese lugar divino y también ir recuperando sus dones y todas sus cualidades, así como Jesús tenía sus dones divinos gracias a ese amor incondicional que Él era, pues todos tenemos el potencial, entonces yo soy ese puente. Y eso es muy bonito, ¿no? Porque una vez escuchaba un podcast que justo le decía a Ingrid, ¿quién era? Que era Elena Rose, creo. Elena Rose. Que cuando ella decía, es que yo soy luz. Y yo cuando la escuché dije, oye, y está como un poquito altanera, ¿no? Porque se denomina a sí mismo así. Y entonces tú dices, yo soy un canal. Y es como ahora te puedo observar y decir, ok, sí. Pero cuando no nos reconocemos en ese amor, en ese canal, en esa luz que todos somos, porque no es algo de que esté separado de la otra persona, no es como que yo soy especial y por eso ahora puedo ser luz, puedo ser amor y soy un canal y tú no lo eres, no, sino que he podido reconocer en mí este valor que todas las personas tenemos, y qué bonito el que te puedas reconocer desde ese espacio también. Sí, de hecho, para poder hacerlo ha sido todo un proceso de liberación, porque mi despertar no fue mágico, sino fue ver toda la oscuridad que yo tenía.
Entonces así fue como un poco traumático, porque cuando la primera vez que se me abrió el tercer ojo y yo pude ver líneas de tiempo pasadas, vi muchas cosas horribles de mi propia alma, ¿no? Como incendios, y era como estar en una especie de catarsis, y yo podía ver todo eso y decía, ¿por qué yo veo todo esto si yo soy buena? Yo no he hecho nada malo. Sí. Pero antes de llegar ahí, ¿cómo era tu vida antes? O sea, ¿quién era Mari antes? Ajá, pues yo era, antes de llegar ahí, era jefa de política, jefa de informaciones del diario Correo. Wow. Y me dedicaba básicamente a analizar la coyuntura política, a ver escenarios políticos. Un mundo a trabajar, totalmente distinto. Sí, la corrupción, la lucha, etcétera, etcétera. Entonces, sí, estaba muy metida en eso. Fui 15 años periodista desde los 18 años y siempre era activista, era feminista, era antifujimorista, entonces tenía todas las luchas sociales en mi corazón, y yo decía, yo sirvo. Herida de injusticia, sí. Sí. Y esa necesidad de tener que estar allí, de estar ahí, demostrando. de luchar, hasta que después me di cuenta que en verdad no era genuino, que venía todo de mi ego. De las heridas de también, mis propias ¿no? heridas. De las creencias. Exacto. Entonces, lo que me pasó muy fuerte en esa época de periodista fue cuando me ascendieron a ser jefa de ese equipo, pues todo el mundo no estaba de acuerdo con que yo esté en ese lugar, porque no era un César Hildebrand, no, porque era de provincia, y de pronto vine y le caí bien al jefe, él confió en mí y me puso ahí, ¿no? Claro. Entonces eso me hizo entrar en un campo de autoexigencia muy, muy fuerte, también mucha desvalorización, se me abrió la desvalorización, porque además yo era la única mujer y todos los jefes eran hombres. O sea, tenías heridas por todos lados. Muchas. Yo dije, tengo la herida de mi padre, porque no puedo decir mi verdad, luego tenía la herida de desvalorización. Y lo más grande fue que en verdad la herida más profunda que tenía era la desconexión con mi propio cuerpo. Entonces lo que me pasó fue que yo trabajaba, no comía, siempre era ya tengo que hacer esto, miraba las noticias y siempre estaba en ese mundo de tensión, y era una lucha con mi jefe también, porque yo tenía otras ideas, él tenía otras ideas, entonces era como estar siempre en un lugar hostil, y se me despertó un cuadro de tuberculosis que yo ni cuenta me di que lo tenía, porque es como yo estaba en automático, y de pronto un día mi propio espíritu dijo ya para, y dije voy a ir a visitar a mis papás. Entonces me fui en avión, yo siempre me iba en bus, pero dije me voy a ir en avión, llegué y mi papá me dijo, hijita, vamos a ir a la clínica porque estás muy flaca. Y yo pensaba, qué bien que estoy flaca, ¿no? Y toda pálida. Entonces fuimos a la clínica y el médico me hizo pruebas, y cuando vio el tema de mi respiración me dijo, te tenemos que internar hoy. Wow. Y yo dije, ok, ya me van a internar, como un poco en shock y no en shock. Me sacaron una placa cuando me internaron y tenía líquido en mi pulmón derecho. Wow. Y estaba internada, y el médico me dijo, bueno, esto puede ser 3 cosas. Puede ser que tengas cáncer de pulmón. Qué amable el médico. Puede ser que tengas tuberculosis pleural, o que tengas un bicho de la vaca. Ok. Pero yo hace 6 años antes me había hecho chequeos de tuberculosis, entonces fue tuberculosis gracias a la divinidad, en verdad, porque todos los demás escenarios eran horribles. Sí. Y entonces eso me hizo entrar en una conciencia profunda sobre mi respiración, porque en verdad no podía respirar bien. Wow. O sea, una vez que me dijeron, tienes esto, y yo me di cuenta, me levantaba y no podía respirar. Y era desesperante. Pero habías ignorado tanto tu cuerpo que hasta ese punto no eras consciente de que no estabas respirando. Exacto, y yo subía 4 pisos todos los días, subía y bajaba, y nunca me cansaba, pero en verdad es que mi cuerpo lo tenía anulado. Estaba en automático. En automático y en sobrevivencia. Claro, ¿no? Tu sistema nervioso. Pero ¿cuántas veces en realidad nos pasa eso a todos en el día a día, que tenemos como otro objetivo el ganar dinero, el producir, el demostrar que yo sí puedo, el demostrar que me tienen que ascender, el demostrar que, tú que estabas rodeada de hombres, ¿no? Que yo no soy menos que todos ellos, que me voy a demostrar que nos separamos tanto y tanto, que después
después llegan las enfermedades. En tu caso, gracias a Dios, fue algo que pudiste pasar más o menos tranquilo, pero ¿qué pasa si hubiese sido un cáncer? ¿Qué pasa si hubiese sido enfermedades más complicadas? Y es lo que le pasa normalmente a la gente cuando está desconectada de su propio cuerpo, de tus propias emociones, porque eso también son las emociones que están ahí reprimidas. Pero es que también estamos en un momento del mundo en el que, sobre todo nosotras que somos mujeres, que estamos lidiando con buscar espacios en ciertos lugares que toda la vida han sido liderados por hombres, y estamos como que en ese tema de no gain, no pain, y tengo que darle, y tengo que continuar, y seguir, y conseguir mi espacio, y cueste lo que me cueste, buscar la manera de que mi voz sea escuchada de alguna forma. Inclusive nos hemos masculinizado en exceso, buscando ese espacio, y de cierta forma, confundiendo un poco los conceptos, porque ya ese nivel al que se ha llegado en la búsqueda de espacios, creo que hemos, vamos a decirlo así, cambiado un poco el enfoque, porque no tenemos que llegar a ese nivel. Porque además, cuando esa lucha ni siquiera es nuestra, por eso. O sea, es lucha de nuestras madres, de nuestras abuelas, que seguimos cargando a través de la epigenética, a través de los dolores que se van compartiendo, y que sin darnos cuenta nos metemos simplemente en ese carril, ¿no? Y te desconectas de ti, de lo que tú eres y de lo que vienes a hacer. Sí, y lo que entendí también es que todas esas luchas eran luchas hipócritas de mi ego. Claro. ¿No? Que no venían realmente de un deseo genuino de mi corazón, de mi alma, de querer ayudar, sino que yo me veía reflejada en toda esa historia, mis ancestras y todo, y entonces luchaba desde mi ego, y también en un campo de densidad y de manipulación muy fuerte, donde yo puedo pensar que estoy ayudando, ¿no? E iba a las marchas feministas, la última marcha feminista que fui, vi cómo las que causaban la violencia eran las mujeres contra los policías. Entonces yo me quedé, wow, entonces, ¿qué estoy alimentando, no? Entonces, y al final era eso, mi necesidad de yo resolver mis temas con esas cosas. Hay un concepto muy bonito que leí hace poquito acerca del ego, y está en un curso de milagros, en el libro, que dice que el ego es toda la necesidad humana de identificarnos con lo que no es Dios, con todo lo que no es Dios. Y fue como, wow, qué cierto es eso. Y me reflejo mucho en lo que estás diciendo, porque yo también viví, cuando estaba en Venezuela, dentro de la política durante mucho tiempo, fui protestante de las marchas, y yo decía, ¿cuál es la conciencia que puede tener una niña de 14 años, que fue cuando empecé a hacer, como tener esa conciencia política de estar preocupada por problemas sociales que a nadie le importaban en ese momento? Y obviamente después, con un proceso de regresión, me di cuenta de que era una herida que venía de otra vida mía, en la que había pasado temas de guerras, y ahí estaba esa herida alimentándose constantemente, hasta que obviamente me fui por la misma razón, y ahí empezó mi camino, y pude darme cuenta de dónde venía esa herida. Pero ¿cómo fue para ti enfrentarte al hecho de darte cuenta de que todo se trataba del ego, y que durante muchísimos años habías como que construido una vida alrededor de tu ego? Porque justamente, como nosotros hablábamos antes, ese reconocimiento es muy difícil. Claro. Porque es prácticamente matar tu personaje, matar todo lo que construiste, salir de ese papel de víctima, ese papel de es que yo soy la mujer, es que yo soy la pobre, es que yo soy la que no puede, es que me hicieron. Para decir, ok, o sea, yo creé esto, y, o sea, se requiere de mucha valentía, o sea, poder llegar hasta ese sitio. Pues hubo varias etapas, porque también parte de esa herida, yo he trabajado la sanación del abuso sexual cuando tenía 12 años. Entonces, ¿qué me pasó? Que yo me hice una lectura de registros acásicos con una chica, y todo era linda, mi lectura de registros acásicos, como que ya había salido del periódico, y ya trabajaba antes también como, fui jefa de prensa del Ministerio de Trabajo, y también había salido de ahí, entonces era linda la lectura. Y la última parte que a mí me quedó más fue, y me dijo ella, tus guías dicen que tu alma es soberbia. Ajá. Y yo dije, ok, soy soberbia. Ok, yo acepto siempre bien las cosas, ¿no? Entonces dije, ok, soy soberbia, vamos a ver qué pasa. Me quedé con esa información, y entonces, ¿qué pasa? Que en la pandemia me enamoré de un chico, obsesioné, porque siempre mi tema era obsesionarme con los hombres, buscar el amor, así. Entonces,
me enamoré de un chico que era menor que yo y en la mitad de la pandemia, a los 2 meses, se fue de la casa y yo quedé con mi herida de abandono abierta, de rechazo abierta, fuertísimo, ¿no? Entonces, lo que hice en ese momento, lo que yo comencé a hacer es, dije, ok, yo necesito resolver esto porque no quiero vivir así, y dejé de leer todo, o sea, dejé de entender todo a través de buscar información o de tratar de entender con mi mente, sino me dejé llevar por mi intuición completamente. Okay. Entonces un día, intuitivamente, yo quise tener la flor de Toé, el floripondio, que es esta planta de poder, debajo de mi almohada porque decían que podía tener sueños. Entonces yo llevé esa flor a mi cuarto y era tan hermosa la flor que dije, no lo voy a meter debajo de mi almohada, sino lo voy a poner en este jarrón. La puse en el jarrón y a la tarde vuelvo a mi cuarto, entré y dije, me voy a tomar el agua de ese jarrón. Y lo que hice fue una pequeña ceremonia con los cuencos y me tomé el agua del jarrón. ¿Pero habías escuchado antes que eso se hacía o simplemente yo te llegó la idea? Conocía la planta. Conocía Okay, la planta, el floripondio, la flor de Toé, que en verdad es una planta que puede ser muy venenosa, te abre portales muy fuertes. Entonces yo en ese momento dije, me voy a tomar el agua para conectarme con mis guías. Y dije, ya, qué chévere, me tomé el agua y comencé a sentirme envenenada fuertemente y comencé a pedir asistencia a mis guías. Y en ese proceso me di cuenta que yo ni siquiera creía que existían los guías espirituales, ¿no? Como fue un momento de honestidad conmigo misma y de decir, yo ni siquiera creo que existen, ni siquiera tengo una buena relación con Jesús, que es uno de mis guías principales. O sea, en mi proceso yo negué su existencia, dije, yo puedo llegar a Dios solita, ¿no? Entonces, en ese momento fue un momento de mucha humildad. Yo caí arrodillada porque estaba envenenada un poco, literal. Caí arrodillada y dije, ok, yo no creo que ustedes existen. Claro. Así que enséñenme a conectar con ustedes. Y ahí es que comienzo yo a conectar más con Jesús, a preguntarme más sobre Él, y después de eso hice varios procesos. Me fui a la selva, trabajé con el ayahuasca un tiempo, pero entré en un bucle de no salir. Como de pronto entré en un espacio de sufrimiento, se expandió mi conciencia, lloro, se me abren todas mis heridas y estoy ahí como si estuviera como en un charco de lodo, y ahí, no podía salir, y lo mío era con llantos, o sea, podía llorar horas desesperadamente y no salía, hasta que en el camino, pues yo me había iniciado en registros acásicos porque dije, yo no puedo estar haciendo sesiones todos los meses, 200 soles pagando, me voy a quedar sin ahorros. Mejor lo aprendo yo. Sí, me lo aprendí yo misma, ¿no? Entonces, a mi maestra de registros acásicos le dije, yo sé que tú me vas a decir algo que me puede ayudar a salir de este lugar. Y ella me recomendó iniciarme en la primera técnica que utilizo, que se llama Samat, que es energía crística. Y ahí fue mi primera conexión con los maestros ascendidos y con los seres estelares ascendidos, ¿no? Entonces, tener esa tecnología, yo soy muy aplicada, así que me puse como ahí, a meterme todos los días, me ayudó a dar saltos importantes en mi liberación emocional, porque había una intervención divina directamente en mi proceso. Claro. Ya no lo estabas haciendo tú. No lo estaba haciendo yo, no lo estaba haciendo con un chamán, no lo estaba haciendo con la planta, sino era una intervención como mayor, ¿no? Y entonces, ¿qué me pasó? Mi experiencia fue que estaba meditando, llorando, y en eso yo sentí la presencia, o sea, como un holograma, vi a Jesús frente a mí. Y me decía, ¿y por qué lloras? Y yo decía, por este abuso sexual de este hombre. Y él me decía, lo que tú tienes que hacer es perdonarlo, soltar y perdonarlo.
Y entonces yo dije, ok, pero no sé perdonar, no quiero perdonarlo, o sea, sí quiero, pero no puedo, no sé. Claro, es que muchas veces pensamos que el perdonar es justificar aquello que pasó. Claro. ¿no? Y es como, sí, te doy mi bendición, y no, simplemente quito mi energía de ti. Ajá, entonces, pero aún así me causaba, viste, el sufrimiento, Sí, y lo que pasó fue que entré en un espacio de decir, ok, no sé perdonar, enséñame a perdonar. Uf. Y ahí, o sea, hice varias cosas, después me tomé el toé hervido, porque yo me fui a la selva a hacer una dieta con esa planta. Entonces no hice la dieta porque mis guías me dijeron que no me encierre en la selva porque iba a estar 6 meses aislada. Ala. Y me regresé a mi casa en Trujillo con mis papás y dije, me llevé las plantas y fue muy intuitivo. Hoy me voy a tomar esto. Y me tomé el toé. Y lo que me pasó es que después tuve la conciencia de otro abuso que yo había tenido cuando era niña, pero a la vez que eso estaba asociado a abusos que mi alma había hecho en otras vidas. Entonces, fueron varias cosas, ¿no? que me llevaron a decir, wow. Siempre pasa esto que tiene que haber el equilibrio, ¿no? Si nosotros en esta vida estamos siendo abusadas es porque en otra vida somos los abusadores y de tal forma la experiencia puede equilibrarse. Y no quiere decir necesariamente que si en otra vida estoy siendo un abusador, me tienen que abusar en esta vida, porque la experiencia se puede trascender cuando la persona se da cuenta que no es necesario atravesar esto para poder llegar al aprendizaje. Claro. Entonces, en esta vida tenemos la oportunidad de tener esa conciencia de si me hicieron daño, como decía Jesús, poner la otra mejilla. O sea, si me hicieron daño, puede que yo haga el daño, equilibro y estoy siendo ambas partes, pero puedo también tener la conciencia de, ok, yo no quiero hacer eso, o sea, aquí se rompe este ciclo y de esta forma poder trascender. Pero como tú dices, viviste ambas experiencias en 2 líneas de tiempo distintas, ¿no? Y eso me hizo tener mucha humildad Claro. para decir, ok, realmente mi alma tiene muchas cosas fuertes, ¿no? Y después fui avanzando en el proceso y me di cuenta que cuando yo era periodista, estaba alimentando el campo de densidad, ¿no? Porque, viste, siempre está buscando el conflicto, la pelea, la novela, y en verdad no es que esté manipulado, sino que la misma conciencia de la gente funciona de esa manera. Claro. Entonces, pues sí, en verdad fue, ok, cada vez era, ok, esto no soy yo, tengo que cambiarlo, esto no soy yo, tengo que cambiarlo, y pasó como un año de entenderlo conmigo misma para yo animarme a compartirlo, porque como tengo la formación de periodista, decía, sin pruebas, claro. yo no voy a decir nada, y las pruebas fueron permitir la intervención divina a través de estas tecnologías con las que trabajo, porque no es tan fácil que la energía ingrese, ¿no? Porque es como, yo tengo, no sé, soy de 200 voltios, ellos son de 1500 voltios. Te quema. Entonces, estas tecnologías son como filtros y a través de eso entra la energía y yo he visto cambios en mí importantes, ¿no? Como, ok, de pronto salí de este campo de densidad, salí de aquí, ok, soy otra persona, y después le hice terapia a mi familia y veo los cambios, ¿no? Y al final es esa respuesta que veo que me dice, ok, esto funciona, y por eso es que lo hablo. Claro, nosotros lo que hemos visto también es a través de que tú puedas elevar tu propia frecuencia, dejas que los otros seres bajen un poquito y sea más fácil también el conectarse, ¿no? Ellos tampoco, así como nosotros con nuestro nivel de vibración que tenemos, con su sola presencia nos quemaríamos, ellos también bajar su no vibración, pueden. O sea, hasta nosotros tampoco podría, sería quemarse también a ellos y no tiene sentido. Pero lo que les hablaba al inicio del cambio de carril es cuando tú cambias tu vibración, o sea, cambias, entras en coherencia, tanto tus pensamientos, sobre todo con el corazón, porque la vibración principal, y ahí tú nos podrías explicar un poquito más, viene desde este centro, ¿no? Cuando tus pensamientos están alineados con la parte del corazón, cambias de frecuencia y por defecto comienzas también a conectar con seres que están aquí para contribuirnos. ¿Y qué nos puedes hablar ahora de estos seres? O sea, están aquí, mucha gente, como decía Ingrid, a veces tiene miedo, se ha escuchado en las noticias de como que no, que se vio, que lo cogieron a algún ser, que lo están experimentando, que quieren experimentar ellos con nosotros. Entonces,
pero al contrario, desde nuestra experiencia siempre ha sido desde el amor, desde la contribución, desde la hermandad. O sea, ¿tú cómo ves eso? ¿Cómo nos podrías contar tal vez a alguien que no sabe de qué estaba hablando, que no sabe cómo es posible eso y desmitificar tal vez un poco de que vienen a experimentar o que vienen a hacer daño, no sé? También cómo cambió tu experiencia de vida cuando pudiste contactar con los seres estelares o con los seres elevados. Pues la primera vez que escuché sobre la posibilidad real de que existen seres extraterrestres fue a través de una persona que yo conocí en la selva cuando me fui a hacer este proceso. Y él me contó que en una ceremonia de ayahuasca había visto unos seres y me los describió, ¿no? Que era uno como medio robótico, pero tenía un halo de arcoíris alrededor suyo, y otro que le hicieron unos cambios y me dijo, ellos existen, y me canalizó un mensaje y me dijo, ellos, o sea, tú estás aquí para conectar con ellos. En ese momento yo dije, wow, esto es impresionante, pero ahí quedé porque yo estaba tratando de salir de esos cuadros de llanto, que era mi principal objetivo. Claro, ¿no? Tu intención era, yo no quiero seguir llorando todos los días. Sí, sufriendo tanto y sintiendo así tan miserable en mi vida, que no me gusta este planeta o no me gusta mi vida. Entonces, después de un tiempo con la misma persona que me inicié en la primera tecnología, que es Samat, que es energía crística, donde yo conecté con Jesús, ella dijo que había canalizado otra tecnología que se llama Atiyeh, que trabaja con la energía de Venus, con la flor de Venus, la estrella de David que conocemos. Entonces dije, ya, qué chévere, yo voy a iniciarme en esto. Entonces ella activó mi plantilla estelar, y ese día de la sesión me acuerdo que a mí se despertó, o sea, se me despertó la sensación de vacío profundo de estar lejos de mi casa. Y el otro vacío que se me despertó fue, yo me voy a ir en una nave y mi mamá se va a quedar sola. O sea, como muchas cosas, viste, que mentales. Entonces, después de eso, yo dije, ok, ya voy a seguir yo con mi proceso, como no meter, porque siempre mi consigna es no meter mucha mente, porque mi mente jamás lo va a entender, porque está educada de otra estructura, ¿no? Entonces, después de eso, yo comencé a trabajar con la energía y conocí a este chico, Roy Inostroza, que hace Sound Healing, y estamos conversando y él me contó otra vez que tuvo una experiencia con seres estelares. Entonces yo decía, wow, entonces sí existen, qué hermoso, yo quiero conectar con ellos, pero en verdad no podía conectar con ellos porque yo tenía mucho karma extraterrestre. O sea, tenía muchas memorias de vidas pasadas en la Tierra, donde había recibido abducciones de seres extraterrestres, había como, o sea, todo esto que se dice, este miedo que se alimenta, no es que no sea real. O sea, eso ha pasado en la historia de la humanidad. Claro. Abducciones, pero es que también experimentos, hemos tenido un montón de vidas, dualidad. No solo lo que estamos viviendo aquí. Pero, no solamente en esta realidad, también en otros planetas. Entonces tenemos demasiada memoria acumulada. Y como decía Ingrid en un inicio, a veces las luchas no son solo por nosotros, son por nuestras memorias, nuestros ancestras. Claro, estos recuerdos también muchas veces no son solo de nosotros, son de nuestras otras vidas y de esta dualidad que siempre está pasando, ¿no? Que estamos viviendo en ambos polos. Claro, yo la tenía, cuando me hablaban de los seres extraterrestres y todas las cosas, a mí me da demasiada curiosidad, siempre, o sea, siempre, pero era como, la película, la historia, no sé qué más. Cuando por primera vez tuve contacto con los seres estelares, que a mí me pasó solo, o sea, fue como, wow, esta cosa sí existe, pero fue porque yo la experimenté y como te digo, tuve un contacto, yo decía, me había pasado antes que había conocido a varias facilitadoras de Access, facilitadoras de diferentes cosas que me decían, tú eres bien marciana. Y yo decía, pero no le prestaba atención. Hasta inclusive con algunas ellas me decían hermana marciana. Y yo le decía, sí, chévere, hermana marciana, no sé qué. Pero nunca le prestaba atención real hasta que sola conecté y lloré 5 días. O sea, lloré 5 días porque era lo que les comentaba antes, de que ellos me hablaban de que para poder conectar con lo que ellos quieren enseñarnos a nosotros como humanidad, debemos primero experimentar el amor incondicional, que es el amor de la fuente.
Y yo necesitaba liberar durante todo ese tiempo todo lo que me separaba de poder conectar con ese amor incondicional. De hecho, en muchos registros ya me habían dicho que mi proceso de vida o mi aprendizaje era el amor incondicional. Entonces, ahí yo dije, wow, qué locura. Y claro, me dieron información acerca de un método, que es el método con el que nosotras trabajamos, que se llama COA, que trabaja con la coherencia celular, pero el método estaba enfocado en base a lo que me enseñaban en ese momento, era a la sanación física del cuerpo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo fue para ti? Pues yo siempre tuve mucha curiosidad, pero nunca podía conectar, no podía ver naves, no podía hacer nada porque tenía este karma extraterrestre. Entonces yo me hice varias sanaciones de Para karma. los que nos están escuchando, ¿qué es el karma? Pues el karma, como yo lo veo, porque hay muchas cosas, como muchas formas, pero para mí el karma son las experiencias que nos han pasado a través del tiempo y el espacio, y también a nuestra familia, que quedan cristalizadas en nuestro cuerpo emocional, cuerpo mental, cuerpo espiritual, y especialmente en nuestros chakras. Es que justo lo que hablábamos hace un momento de equilibrar, ¿no? Si yo hice esto, tengo que pasar en la otra vida lo otro para que se equilibre, y eso es un poco el karma, es como el trabajo que quedó pendiente. Si tú hiciste daño en otra vida, si tú hiciste algo, eso se queda pegado dentro de alguno de tus cuerpos, como dices. Y nos puedes contar un poquito acerca de esto de los cuerpos también, porque creo que es interesante para las personas que nos están escuchando saber que tenemos más allá del cuerpo físico. Pues nosotros tenemos, digamos, nuestro cuerpo físico, que es nuestro cuerpo, nuestra biología. Tenemos también nuestro cuerpo emocional, que también se conoce como cuerpo astral, que son todo nuestro mundo emocional, y eso es lo que se hereda. Por ejemplo, ¿no? O sea, si yo muero en un trauma, no sé, morí asesinada, entonces mi cuerpo emocional queda en shock y eso se va a la otra vida. ¿No? Y, sí, eso lo decía también el Buda, decía que con la conciencia con la que tú mueres es la conciencia con la que tú naces. Sí, exacto. Entonces también está el cuerpo mental, que tiene que ver con todo nuestro sistema de creencias, nuestros pensamientos, ¿no? Toda esa parte. Que eso está más apegado a esta vida que estamos viviendo en el momento. Al cuerpo físico. ¿No? Y también a nuestros ancestros, porque también tenemos muchas creencias. Claro, el ADN mitocondrial ahí va metido. Entonces, pero todo eso se unifica en nuestro cuerpo energético, espiritual, que, o sea, yo lo creo así, que tiene que ver con nuestro sistema energético, ¿no? Nuestros chakras, que también ahí se guarda información, y todo nuestro sistema de nadis, nuestro sistema nervioso, nuestra columna vertebral. Entonces, todo eso necesita entrar en un espacio de coherencia, y dentro de las terapias que yo hago he aprendido que a veces, por ejemplo, tengo un shock y trauma de que me asesinaron, me cortaron el cuello, entonces mi chakra garganta está afectado, está cerrado, pero a la vez puede ser que haya una entidad relacionada a eso y está en mi chakra garganta. Puede ser que haya una memoria, un voto, o si yo hice magia negra con mi chakra garganta, eso está ahí. Claro, es que viene escalando lo de otras vidas, de otros tiempos, y está acumulado. Y a la larga, cuando... O sea, como normalmente en esta realidad nos fijamos solamente en lo que vemos, pues le prestamos más atención a nuestro cuerpo físico. Pero ¿qué pasa cuando ignoramos estos otros cuerpos que a la larga termina manifestándose también en el cuerpo físico? Y no sabes por qué, ¿no? No sabes por qué o tienes esta enfermedad o de pronto te pasó algo, y es porque está el cuerpo intentando somatizar aquello que está guardando y guardando tanto tiempo. Claro. Y esa es la importancia, de no solamente cuando nosotros vamos a sanar algo, ir porque ya nuestro cuerpo no puede más, sino también ver qué más hay atrás y en todo nuestro cuerpo, la parte mental, nuestra mente inconsciente, la parte emocional y obviamente la parte espiritual. Claro, también para los que nos están escuchando, más o menos es como si fuésemos una energía que elige encarnar ciertos cuerpos. Entonces, en base al aprendizaje que vamos obteniendo a lo largo de los cuerpos que encarnamos, vamos acumulando memorias, vamos acumulando información y vamos acumulando cosas que nos traemos dependiendo de la encarnación que estemos eligiendo en el momento, en esa que ustedes tienen. Entonces es como si se trajeran una pequeña mochila encima de ustedes, 3 mochilas, en este caso una mochila que está más apegada a la parte energética, una mochila que está más a la parte física y otra mochila que está más pegada a la parte espiritual. Entonces, el karma es esa mochila que va viniendo
de vida en vida. Y no solamente es karma negativo, porque también claro, es karma positivo. el Por dharma. ejemplo, las personas que nacen de frente con un don, no sabe escribir, pero ya sabe tocar algún instrumento, no sabe... O los niños neurodivergentes. Los niños que de pronto tienen alguna habilidad también muy grande, es porque han venido con un karma positivo de una vida pasada y por eso es que son tan buenos para algo. Y también personas que tienen guardados temas irracionales o cuando no saben por qué yo tengo miedo siempre a esto si nunca me ha pasado nada, lo más probable es que sea una memoria que también viene de otra vida. O sea, yo a mi mamá siempre le digo, porque ella tiene miedo, por ejemplo, a muchas cosas. Pero primero tenía mucho miedo al tema del frío, o sea, como que era muy resistente, no resistía el frío, se quejaba mucho del frío, no aguantaba el frío. Y en una ayahuasca vio en 2 vidas en las cuales murió por temas de frío, ¿no? Entonces dijo, ok, ya sé que esto no es mío, viene de otras vidas, lo puedo empezar a soltar. Y ahora está con temas del auto, le da miedo estar en el auto, tal, y lo más probable es que tampoco sea de esta vida, ¿no? Pero como nuestro cuerpo... Claro. Lo comienza a mostrar como si fuese nuestra realidad actual, ¿no? Y si nosotros no nos damos cuenta que somos mucho más allá de este cuerpo físico, nos quedamos atorados en eso. Sí, y darte cuenta de todo eso ayuda a que puedas, primero que es como si uno al universo dice, ok, despertó su conciencia, está abierta, que eso es lo que me pasó básicamente. Yo tenía, tenía un montón de guías que me ayudaban, pero cuando hice clic, algo en mi cerebro hizo clic, dijeron, ya, vamos a mandarle. Todo. Sí, ¿no? Como, ok, ya está abierta, porque existe libre albedrío, claro. Nada es obligado. Entonces, y eso es lo que me pasó, que yo comencé a recibir información, a entender, mucho no lo paso por mi mente, en verdad, porque si no me vuelvo loca de entender todo eso, pero era ok, voy a soltar, hasta que un día estaba en Trujillo y estaba sentada, estaba haciendo terapias de sanaciones bien fuertes, y estaba sentada y en eso comencé a sentir como una presión acá en mi chakra corona, presión, cerraba mis ojos y estaba en el desierto de Trujillo. Luego abría mis ojos, estaba en la sala de la casa, luego cerraba mis ojos, veía una nave y así era así, yo abría mis ojos, seguía ahí, decía wow, y en eso vi un ser azul, que yo digo que es mi madre, que me ayuda en las sanaciones, arturiana, vestida como un traje de seda, hermoso, así blanco, con brillos dorados, y se me acercaba, o sea, caminaba y era como si yo lo veía de lejos, caminaba y después yo me veía a mí con mi misma ropa que tenía, caminando, acercándome, ¿no? Yo creo que ese fue una confirmación de que me purifiqué lo suficiente como para poder entrar en ese nivel de conciencia y decir que mi purificación personal fue de la tristeza, porque muchas veces se dice que lo denso es el enojo y así, pero la tristeza y la depresión es una densidad muy, muy fuerte. Entonces yo lo que hice durante, o sea, todo ese tiempo, ahora lo entiendo, ahorita, es que estaba viviendo una purificación, ¿no? Para poder entrar en esas conexiones, ¿no? Y es hermoso entender eso porque realmente se trata en verdad de tecnología. Ellos tienen una tecnología más avanzada, están mucho más conectados con la fuente y por eso es que nos están asistiendo para que nosotros podamos ayudar a la gente que está lista para ser ayudada a hacer transformaciones cuánticas profundas, especialmente a nivel del cuerpo físico. Claro. Que es nuestra densidad mayor. Y eso que tú dices me parece algo importante de están más cerca de la fuente, porque cuando vemos que estamos en dimensiones, nosotros estamos en la parte más densa y es justo eso lo que nos tiene más separados de Dios y como estos seres donde también está Jesús, porque está en una vibración más elevada que nosotros claramente, pero son seres que al estar más elevados y estar más cerca de la fuente, su intención es esa, es venir a contribuir, pero desde este espacio de amor, de como lo hacía Jesús, ¿no? Desde unidad, desde la hermandad, no desde que nos van a venir a dominar. No, justo hablábamos antes de empezar el podcast, hablábamos de que en mi caso, desde que empecé a canalizar a los seres estelares, yo conecto con pleiadianos, pero también conecto con lirianos,
que tienen una forma muy de gato, es como un león, y recuerdo que en una de las canalizaciones que hice, a mí me entregaron algo, era un cajoncito como lleno de puros cristales y me dijeron que era momento de que yo recupere todo lo que había perdido y ahí estaba, era como un cajón de tesoros, era como que es momento de que recupere mis tesoros, pero la forma en como a mí me hablan de que la humanidad debe dejar de creer que está separado de Dios, me hablan de ese amor incondicional y cada vez que conecto con estos seres es una cosa impresionante que me cuesta hasta trabajo explicar porque es muy separado de lo que muchas personas hablan acerca de los seres estelares o de lo que muchas personas se imaginan de lo que son los seres estelares, aparte de lo que me han enseñado físico del código con el que estamos construidos nosotros como seres humanos y de cómo ellos cuando hay una activación van acomodando ese código y van como que quitando la enfermedad, por decirlo así, gracias a la reconfiguración de ese código y que no todos están listos para poder reparar el código y a veces a una persona le reparan 3 símbolos de su código porque es lo que está capacitado para recibir en el momento. ¿Cómo ha sido para ti eso? O sea, ¿cómo se te ha mostrado a ti? Pues lo más fuerte que viví fue en el Vipassana que hice, que fue el único Vipassana. O sea, yo comencé a trabajar, por ejemplo, el miedo. O sea, una vez siempre era mi romanticismo con lo extraterrestre. Y una vez yo estaba yéndome de Cusco, porque vivo en Cusco, del valle a Cusco, porque me venía a Lima, y en eso vi una nube iridiscente. Era una nube así, pero a los bordes iridiscente, arcoíris, que me seguía y se iba como con el colectivo en el que yo iba. Entonces yo reconozco que esos seres son venusianos que se muestran así. Dije, wow, qué hermoso. Entonces dije, ya estoy conectada con ellos. Y después de un tiempo soñé que estaba caminando y veía una nave y me dio mucho, mucho miedo en el sueño. Y después tenía sueños de parálisis de sueño y venían unos seres que no eran luminosos, evidentemente extraterrestres, que me mostraban el universo y me mostraban cosas, o sea, aparecían como frente a mi cama. Y yo decía, yo tengo miedo a los seres, entonces yo necesito liberar el miedo, porque evidentemente si tengo miedo no voy a conectar con ellos, ¿no? Y además por resonancia vas a jalar seres. Voy a jalar esos, ¿no? Entonces lo que hice fue un proceso de liberación emocional con Huachuma, se conoce como San Pedro, Huachuma, y para empezar mi guía no creía en los extraterrestres, pero trabajaba con María, con Padre Pío, con Arcángel Miguel, con los que digo, acá es un lugar seguro que va a haber transformación real, porque no es que lo hace él, sino hay una intervención divina. Ajá. Entonces yo acepté, dije ya. Y en la hice 2 ceremonias de Huachuma, pero a la par estaba tomando flores de Bach, de flor de ayahuasca, como varios procesos. Se me abrió un proceso así como multidimensional. Ajá. Y en la ceremonia lo que pasó es que él me dijo, ¿tú has tenido un aborto? Y digo, no he tenido un aborto. Y me comenzó a limpiar el útero y me sacó un reptil del útero. ¿No? Entonces eso era parte del miedo que había. Entonces me limpió el reptil y yo a la par me hacía cirugías de luz también con otra persona. Cirugía cuántica. Entonces le conté, me han sacado esto y ella me confirmó, me dijo, sí, como la cola ha quedado y ya te lo saqué todo del útero. De memoria de miedo, y eso era de una vida pasada donde yo había tenido un aborto. Y esto en realidad son como las densidades que decíamos que se quedan de otras vidas, ¿no? O sea, se van quedando como un vórtice de muerte, ¿no? En el útero. Entonces, después de eso, en la siguiente ceremonia, yo sabía que mi proceso era con los extraterrestres, pero el chamán, digamos, no creía en los extraterrestres. Entonces, ¿qué pasó? Que yo estaba en una nave y él no podía ver nada de lo que me estaba pasando. Claro. Yo veía que estaba en una nave y veía que había como unos tubos, pero no veía nada más. Y después, como a los 2 meses, me fui al Vipassana, y en el Vipassana pues hice todo el proceso así bien como bien apegado, bien apegada a la regla, no como otras. Bien apegada a la regla, me levantaba a meditar y todo. Entonces cuando me levantaba a meditar, a las 4 de la mañana me sentaba a meditar. Y los primeros días era como decía, wow, es impresionante, porque hacía el Shavasana y se me abría la glándula pineal y estaba yo viajando en mandalas, y en eso se aparece
uno de mis guías principales estelar, que es el comandante de la Confederación Galáctica, uno de los comandantes del Comando Ashtar, Adonai Ashtar. Y él se me aparece en una visión con mi tercer ojo y me dice, ahora vamos a rescatarte. Y yo decía, ¿me vas a rescatar? Explícame. Y entonces me dijo, tú confía, tú quieres ser rescatada. Y dije, sí, quiero ser rescatada. Entonces yo estaba meditando sentada y comencé a ver que entraban unos seres como así vestidos como del comando y me sacaban de una celda donde estaba mi cuerpo, que no era mi cuerpo humano, sino era un cuerpo así largo. Abrían la celda y me sacaban de ahí y me decían que esa cárcel estaba en la luna. Wow. Que era una base de cárcel en la luna. En la parte oscura dice que en hay la parte cárceles, oscura, ¿no? hay cárceles, ¿no? Entonces me sacaron de ahí y me pusieron en un espacio de criogenización, me dijeron una cosa así, que era como una cápsula y me dijeron que estaba ahí. Y después de eso terminó la meditación todo y yo estaba como ahí, ¿no? En el viaje y me decía, Adonai Ashtar me decía, ahora, porque antes mi seudónimo en Instagram era Peregrina Estelar, porque yo me sentía una peregrina de los planetas, pero con mucha tristeza. Como que no tenía una casa. Entonces me dijo, ya no eres una peregrina estelar, ahora eres una ciudadana de la paz. Y como que podía crear un hogar en este planeta. Y me dio el nombre, que es Sella Solar, que significa Pegaso Solar, que es como mi frecuencia, ¿no? Que yo traigo aquí. Y entonces eso realmente me liberó de una profunda sensación de no pertenencia y de tristeza. O sea, pasó eso y se me quitó todo eso. Y después en las noches, cuando duermo, pues aparecen, yo los veo, ¿no? Y aparecen y me dicen, ya, ahora vamos a hacer algo en ti. Entonces yo duermo. ¿Por qué en la noche y no dejan dormir? Justo les decía, anoche no he dormido. Pero loco, porque me levanté y no me sentía como cansada, como no haber dormido. Es como, ya, ok. Porque entra la energía en el cuerpo y comienzan a trabajar. Y digamos que lo que yo entiendo es que van activando cosas nuevas según el trabajo que tú haces, ¿no? Claro, es que decíamos el propio código, ¿no? Porque nuestro código como está, pues no puede recibir una frecuencia mayor. Conforme van trabajando en el propio código, puedes recibir mayores frecuencias y por ende tener pues mayor entendimiento, cercanía. Y también conforme vas liberando tus karmas, ¿no? Porque si, por ejemplo, tienes una vida en otro planeta donde ya has estado prisionera, entonces sigues prisionera. En un punto hay un fractal tuyo que rescatar. Hay una parte de tu alma que todavía está ahí. Sí, tienes, en mi caso, o sea, yo he liberado hasta abusos extraterrestres en Egipto, tenemos que ver por también ejemplo. Lo que decíamos de, o sea, el tiempo lineal, como nosotros lo entendemos, solamente funciona aquí en la 3D, el pasado, presente, futuro, pero en realidad el tiempo es como que está pasando todo al mismo tiempo, como si tuvieras un cuadrado y está todo ocurriendo. Y como tú dices, mi otra parte de mi alma está en alguno de estos puntos haciendo, quién sabe qué, a veces no cosas tan buenas. Entonces esto es lo que genera el karma en esta vida. Y esto también lo que genera es que si está en un sufrimiento, que si está en una parte dolorosa, que si está viviendo algo, tú sin darte cuenta puedes estar percibiendo eso, sintiendo eso y sintiendo, como tú decías, este vacío, esto de no saber que estoy en casa, en esta la necesidad de que algo me falta. Y no es que te falte algo ahorita aquí, es que alguna parte de tu alma está pasando ese proceso, ¿no? Cuando podemos vernos más allá de lo físico, podemos reconocer que no solamente somos esto, que somos todo lo que está viviendo, y ahí es donde comienzas pues a unificarte con tu propia esencia. Y otra cosa que es bien interesante que también me di cuenta es que a veces, o sea, cuando tenemos dones y trabajamos en la sanación, evidentemente hemos estado en líneas de tiempo muy oscuras, trabajando con seres muy oscuros. Porque tiene que haber el equilibrio, la polaridad. Elegimos experimentar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Más curiosa experimentando todo. Que en otras líneas de tiempo a veces dejamos campos activados para que nunca despertemos la conciencia. Entonces, yo tuve que liberar de una vida pasada en Egipto que
había activado campos para que no pueda despertar, y eso estaba relacionado a un pacto con un amigo mío con el que me desataba todas mis inseguridades. Entonces, cuando liberamos ese karma y se cerró ese portal, porque son como portales que están abiertos y te conectan, es como que se desconectó la emoción de drama con este amigo. Sí. Es que eso es muy fuerte porque yo justo la otra vez tenía sesión con una señora y ella había hecho como promesas, juramentos, y yo le decía, hay que tener cuidado con nuestra palabra porque es tan poderosa, y esto cuando tú dices, yo jamás voy a volver a hacer tal cosa, o sea, te estás condenando no solamente a esta vida, a muchas vidas. También lo hemos visto de gente que viene a sesión, por ejemplo, no pueden tener hijos, y es porque tal vez en una vida pasada, en otra línea, juraron que nunca más iban a tener hijos, que nunca iban a hacer tal gente que no tiene dinero porque hizo votos de promesas. Entonces no nos damos cuenta de lo poderoso que es nuestra palabra, nuestra intención, pero que no solamente estamos afectando esta realidad, sino que estamos afectando todas nuestras líneas del tiempo. Exacto. Y de la misma forma hemos hecho ya cosas no tan chéveres que están afectando estas realidades, ¿no? Y cuando comenzamos a liberar, se comienzan a mover aunque no nos demos cuenta aquí. Claro, y eso es importante porque la mayoría de gente que dice, no, yo quiero saber qué fue en otra vida, porque se imagina que fue la reina de no sé qué cosa, y amigo, sí, como dijo, ¿quién fue el que nos dijo en la grabación del podcast? Leo en el podcast, digo, piensan que fue Cleopatra, no, amigo, fuiste una persona que hizo cosas muy horribles, y eso también es parte de la integración de lo que nosotros somos. Hemos sido todo. Sí, por no eso. Hay nada que... Y también cuando juzgamos aquí, porque muchas veces juzgamos a personas, sus procesos, las cosas que hacen, y es como, ay, yo jamás haría esto. Amigo, ya lo hiciste. O sea, si no lo hiciste acá, lo has hecho en otra vida, lo has hecho en cualquier plano, pero has hecho eso y más. Justo anoche que estaba viendo una película del Holocausto, estaba viendo la película y obviamente... ¡Qué sangre! Tú ves cosas horribles en la película, y entonces me decía mi cuñada como, qué horrible, no sé qué, y ella lloraba, ¿no? Pero yo estaba como muy ecuánime, y yo le dije, no puedo juzgar algo que yo también fui, o sea, como que hemos sido todo. Y ya, como que inclusive hubo un momento en la película que estaba tan densa la situación de la imagen de lo que estaba viendo, que hasta yo misma me dije, ok, tú también ya has sido esto. Y fue como que sí. Entonces fue como, estoy en paz con eso, estoy en paz con que también fui eso en algún punto de mi existencia, no en esta realidad, pero en algún punto de mi existencia. Y ahí dije, me siento más tranquila en base a cualquier cosa de parte oscura que pueda ver, porque ya tengo la capacidad de la conciencia para verlo. Pero hacía años, yo tengo mucha curiosidad desde muy chiquita con el tema del Holocausto, yo veía eso y mi herida de injusticia se activaba en un nivel que lloraba, los odiaba, decían que no podía ver un nazi nunca. Y ayer me di cuenta de que eso había trascendido por completo. Justo esa es la forma de trascenderla, ¿no? En el cual equilibrar se acabó. ambos puntos, ambos polos. Ok, es un montón de información. Sí. Ahí, solo para cerrar esta parte, lo que quiero decir es que toda esa información se guarda en los chakras. Ok. Entonces, esa información está, nosotros no solamente tenemos 7 chakras, en verdad tenemos 7 más hacia arriba, que son los chakras de la tierra, que nos conectan karma familiar, vidas de muerte terrestre, y hacia arriba lo extraterrestre y lo divino, digamos, ¿no? Y aparte tenemos el chakra alfa, que está aquí, que es lo que conecta nuestro sistema principal con arriba, y el chakra omega, que está aquí, que conecta nuestro principal con abajo. Entonces, todas esas memorias de vidas pasadas están en nuestros chakras. Claro. Y hay algo muy transformador cuando haces una integración del trabajo cualquiera que hagas con limpiar tus chakras del karma. Y eso solamente lo hacen los seres que están conectados a la fuente, porque tienen la autoridad luminosa para liberarte, ¿no? Entonces, Padre Pío, la Madre María, Jesús, los hermanos estelares. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un trauma, muchos traumas de muertes traumáticas, puedo tener un fractal de mi alma que está en el inframundo. No basta con que yo haga una regresión y me digan, ya, vamos a recuperar tu alma, porque el alma no se recupera completamente si no han trabajado mi chakra noveno inferior, que es el portal de los muertos.
¿no? Porque ahí es donde realmente se guarda la información. Entonces, si yo trabajo eso en mi chakra noveno inferior, cierro ese portal realmente y obviamente con la asistencia divina traigo ese fractal, especialmente con Padre Pío, que es el que ayuda a recuperar las almas, regresa, ya sé que eso se trabajó. Okay. ¿No? Es como, es importantísimo tener en cuenta el trabajo de nuestros chakras. La importancia de los sí, chakras, ¿no? Y esa es la veces importancia. lo hemos dejado allí olvidado, Sí. y está además esa información desde siempre, porque se ha visto desde que empezó la humanidad, desde diferentes nombres, desde diferentes culturas han marcado la importancia, y ahora desde el cuerpo físico también lo podemos ver, desde cada uno representa una glándula. Y es, como tú dices, la parte de todo lo que se guarda, todas las memorias de todas las vidas. Ahora ya para cerrar un poco todo, ¿qué mensaje le podrías dar a alguna persona que está pasando por algún proceso parecido al tuyo, en cualquiera de los puntos? Porque has tenido como varios procesos, desde el estar en un trabajo ahí, desde la lucha y tal, hasta el autoconocimiento, hasta el reconocimiento de quién eres realmente, hasta ahora que ya has podido encontrarte. O sea, ¿qué consejo le podrías dar a quien nos está escuchando? Pues, en primer lugar, que no se dejen llevar por la mente y por las creencias, por lo que aparece en la mente. No se trata de alimentar la mente con más conocimiento, con más libros, con más personas, ¿no? O tratar de pasarlo por ahí. Simplemente lo que venga, lo que pase, yo siempre recomiendo que lo escriban, porque eso ayuda a salir de la mente. En segundo lugar, que el proceso de despertar, el proceso evolutivo, no puede estar separado de la divinidad, claro, de Dios, de la conciencia de Dios, porque si yo digo que estoy despertando, pero no creo en Dios, creo en el universo, entonces hay una fractura en mi creencia, y eso lo que va a hacer es que yo entre en un bucle sin salida, y por tanto me voy a decepcionar porque mi vida no va a cambiar, y entonces voy a renunciar a todo. Entonces, una de las cosas importantes que sanar primero es nuestra conexión con la religión aquí y ahora, en este tiempo, nuestros padres, lo que creemos, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí yo necesité dejar de pensar que la serpiente era Satanás. Y porque eso me daba miedo a los seres extraterrestres, claro, ¿no? Entonces, como eso también es importante, abrir la conciencia. Y lo otro es ir a personas que realmente estén conectadas a la divinidad, porque hay muchas trampas en la espiritualidad, sí, y hay mucha dualidad en la espiritualidad y mucho falso discurso en la espiritualidad misma. Entonces, si yo realmente no veo que la persona está en coherencia, está en amor, está en paz, mejor ni me meto ahí, porque lo que voy a hacer es que voy a seguir alimentando mi karma y abriendo portales oscuros que me van a hundir más. Nosotros funcionamos por resonancia, ¿no? Entonces, si tú vas con alguna persona, trabaja tanto el que está recibiendo como el que está dando, porque en ambos casos se mueve la misma herida, no solamente de esta vida, como hemos dicho, sino de todas las vidas y de todas las cosas que tenemos guardado. Entonces, si la persona está más en dualidad, más en su parte oscura, pues va a levantar más eso. Y al final, Dios es amor. Entonces, si la persona no está vibrando en amor y ves que está en el juicio, en la dualidad, en la polaridad, entonces claramente no está cerca de Dios, su trabajo. Claro. Sí. Y la otra, lo último sería que realmente, por más que estés avanzando, por más que se estén abriendo tus dones, por más que estés viendo cambios, siempre ten en cuenta que puedes entrar en tu ego. ¿No? Y que el ego espiritual es peor todavía. Sí, está bien camuflado. Entonces, es entrar en un espacio de humildad, de decir, ok, yo estoy aquí, sé que me dijeron 1000 cosas, tengo esta vida aquí, pero yo aquí como Marilis no sé nada. Entonces me pongo como alumna de las conciencias divinas superiores. Total. Que no están separadas. Krishna, Jesús, Shiva, todos están en el mismo equipo, ¿no? Entonces, conciencia crística. Exacto, la conciencia crística, y ahí es a donde estamos yendo. Y realmente para mí esto ya es algo ganado. Nosotros ya hemos logrado dar como un balance. Obvio hay que mantenernos y sostenernos, y no confiarnos, pero también es, ok, ¿qué proyecto yo con este proceso de ascensión, ¿no? Siempre en las canalizaciones los hermanos siempre hablan de ya está,
ya está hecho. Incluso tenemos, o sea, antes la Tierra estaba, como tenía mucha dominación extraterrestre densa, cuando comenzó el proceso de ascensión, nosotros tenemos un cordón de los hermanos de Venus que están alrededor de la Tierra siempre protegiendo y no permitiendo que entren otras energías oscuras, ¿no? Lo que puede pasar es que se nos proyecten nuestras vidas pasadas con eso, pero ya es un hecho de que muchos ya están siendo retirados, exiliados. Es como también funciona la jerarquía estelar como la jerarquía política en el mundo. Entonces hay acuerdos, hay cosas que están, ¿no? Y lo último que nos falta es desenganchar a nosotros, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Claro. La parte más densa. Sí, sobre todo los pensamientos. Sí. Yo creo que en el momento en el que aprendemos que nuestra mente solamente habla en base a algo que no somos, podemos realmente empezar a trascender cosas. O sea, por ejemplo, en mi caso yo creo que yo empecé un poco al revés con mi proceso y el último punto que me llevó a realmente empezar a sentirme bien fue cuando pude cambiar lo que mi mente me decía. O sea, ese para mí fue hace poco, ya yo tenía un montón de tiempo de proceso y de todo. Y ese pequeño cambio en el diálogo, en la forma en cómo mi cabeza pensaba y lo que pensaba y cómo me hablaba, ese cambio fue el que hizo que todos los años de trabajo interno pudiera aterrizarse y yo pudiera empezar a realmente estar aquí en la 3D porque ya no estaba huyendo de lo que me estaba diciendo la cabeza. Sí, eso es súper importante. Y bueno, también otra cosa que justo estaba viendo, que tiene que ver con los seres estelares, es que hay una noticia, ¿no? Que está confirmada, que es de un investigador ufólogo que ha recibido información de que probablemente Trump en junio, el 8 de junio, en su discurso diga o cuente lo que ya todos sabemos, de que ha habido contacto extraterrestre con con humanos y extraterrestres, ¿no? Esa confirmación viniendo de él marcará una diferencia. Hacia ahí vamos, ¿no? Vamos a una expansión de conciencia estelar y como yo lo entiendo, como yo lo viví, no es fácil decirte, oye, existen y aparezca una nave porque vaya a despertar todos mis demonios, mis pasados. Entonces, son muy inteligentes, en verdad. No van a hacer algo que lo que haga es que nos volvamos más densos, ¿no? Que cree un miedo colectivo fuerte. Sí. Igual este episodio no es para convencer a nadie, simplemente estamos contando nuestra experiencia. Lo más importante es atraviésenlo por su cuerpo, quédense con aquella parte que les resuena, lo que no les resuena, déjenlo pasar. Igual si quedan preguntas o alguna duda, porque sabemos que ha sido un montón de información y que hemos ido de aquí para allá, pueden consultarnos, escribirnos en los comentarios que tiene mismo Spotify o en el Instagram y ahí vamos a estar comunicándolos, respondiéndoles. Si quieres puedes dejar tus datos, redes donde sociales. se encuentran. Pues me pueden encontrar en Instagram, es @Seiya, SEIYA_solar. Estoy ahí y pues eso, ahí tengo una comunidad de automaestría donde hago meditaciones gratuitas, todos, y siempre desde este lugar, ¿no? de conciencia. Y yo diría que para la gente que está escuchando esto y que resuena con esto, es que en verdad se planteen que ustedes son estelares. Claro. Si te resuena es porque estás recordando. Aparte de tener la conciencia de que somos parte de una fuente divina y somos amor, y entre más rápido podamos reconocer eso, más fácil va a ser nuestro camino, porque lo que nos separa, en lo que nos genera sufrimiento es creer que estamos separados de esa fuente, solitos, de ese Dios, que estamos solos en esta tierra, pero no, realmente venimos de ahí, nos estamos experimentando a través de él. Y hay algo que le escuché justo en el podcast que hablabas de Elena Rose, que se los dejo para que para cerrar, y es: pídanle mucho a Dios, a la conciencia divina, que se manifieste a través de ustedes, que utilice su cuerpo como tierra fértil para poder que se manifieste a través de ustedes, y eso les va a permitir cambiar todo a su alrededor, desde sus relaciones, desde la forma en cómo ustedes se relacionan con ustedes mismos, y también que su camino espiritual, su camino de autoconocimiento se va a hacer muchísimo más fácil, porque como lo decía Marilis, va a estar en manos de la conciencia divina y no va a estar en manos de nosotros mismos. Exacto. Sí. Bueno, muchas gracias a los que llegaron hasta aquí. Sí.
Así que ya nos estamos conversando y escuchando en el próximo episodio. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias.